Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este encuentro online sobre PNL y bienestar que estamos organizando con la Red Latinoamericana de PNL. Bueno, me presento yo, mi nombre es Susana Chajet, soy licenciada en Psicología, Master Trainer en PNL, pertenezco al nodo fundadores de la red. Y bueno, hoy voy a estar como moderadora de esta mesa. Como dije en el evento de presentación, no creo que haga falta moderar nada. Este, y esta mesa, bueno, el título de esta mesa es PNL y psicología. Por supuesto que, bueno, cuando estamos hablando de psicología, eh, no estamos refiriéndonos únicamente a las personas que somos licenciadas en psicología, sino a todo el ámbito psi, a todo el campo psi que comprende, además de los psicólogos, a acompañantes terapéuticos, counselors, etcétera, psicopedagogos, personas que trabajan con la salud psíquica de las personas. Estaba haciendo un poquito de historia y, bueno, cuando nosotros arrancamos a estudiar PNL, creo que una de las primeras cosas que aprendemos es cómo nació la PNL, eh, allá por los años 70, cuando unos tal, no sé, Richard Bandler, John Grinder, Frank Pucelik y todo un grupo de gente muy entusiasta y muy curiosa, comenzaron a modelar a 3 personas, a quienes consideraban terapeutas de excelencia. Estas personas eran Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls. Y lo que hicieron ellos fue observar justamente cómo estos terapeutas lograban conectar con sus pacientes, tenían una forma particular de preguntar, tenían una idea también un poco acerca de cuáles eran los recursos o dónde estaban esos recursos en los pacientes, y cómo utilizaban también un poco su corporalidad. De manera que lo que hicieron fue justamente modelar todo un conjunto de habilidades que estos 3 terapeutas compartían independientemente de sus modelos de trabajo y también independientemente de sus personalidades, que eran muy diversas, realmente eran muy diferentes. Y a partir de esa observación pudieron elaborar un modelo, al que luego conoceríamos como programación neurolingüística, acerca de la comunicación que funciona, ¿sí? Y alejándose también un poco del paradigma de estudiar, que ya era como, bueno, como ese paradigma que estaba como muy establecido acerca de lo que no funcionaba y de las interferencias, y de la falta de salud, ¿no? Esto estaba como, bueno, como era una mirada muy diferente apoyada en los recursos. De manera que esto también se fue extendiendo, si bien ese puntapié inicial surgió a partir de la observación de terapeutas y dentro del ámbito de la psicología, luego se fue extendiendo a todas las áreas de la comunicación humana, digamos, siempre en donde hay comunicación, así que básicamente todos los ámbitos en los cuales nos movemos. Pero creo que el ámbito sí se ha visto muy, muy beneficiado por las herramientas que nos provee la PNL. Es una gran aliada y contribuye muchísimo al tema del bienestar personal. Y bueno, otro punto que me parece importante tocar tenía que ver justamente con esto del bienestar, que es el eje que nos convoca a todas las mesas. ¿Qué es el bienestar? ¿A qué nos referimos con el bienestar? Y creo que también ahí hay un acuerdo acerca de que cuando hablamos de bienestar, estar bien no significa que estemos siempre felices, siempre contentos, siempre arriba, sino más bien que tiene que ver con esto sentirnos plenos, sentirnos congruentes, sentir que estamos alineados, más allá de, bueno, de las circunstancias que nos toque vivir, de las cosas que nos rodean, de situaciones difíciles que todos inevitablemente vamos a atravesar, situaciones dolorosas, ¿no? Como dice ahí el famoso Epicteto, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, así que vamos alineados un poquito con esa idea. Pasando entonces a lo que nos convoca hoy, esta mesa, que contamos con 4 profesionales, bueno, realmente increíbles, gente a la cual admiro, aprecio, y que nos van a estar contando entonces
cómo aplican la PNL con sus pacientes en su ámbito de trabajo, nos van a contar su experiencia personal con el modelo, a partir de ejemplos concretos, nos van a contar un poco cómo conectan también con los valores fundamentales de la PNL. Y para empezar con esto, vamos a darle entonces estos primeros 10, 15 minutitos a Germán. Lo voy a presentar. Germán Balante. Germán es psicólogo, es especializado en psicoterapia cognitiva, post-racionalista y transpersonal, master trainer en PNL, coach profesional, bueno, se ha especializado en neuromanagement, es director de Dasein Instituto y forma parte del Nodo Rosario, de la red Rosario, la ciudad en la que hicimos las últimas jornadas presenciales antes de la pandemia, así que tuvimos el honor de estar allí en su ciudad. Así que bueno, bienvenido Germán, y bueno, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a este bloque de PNL y psicología. Comienzo con una breve anécdota, una conversación aquí con una colega y amiga aquí presente que después van a estar escuchando, Virginia. Hace un mes como mucho, estábamos debatiendo acerca de cómo desarrollar un taller. Estábamos preparando un taller, en realidad ya lo estábamos dando y estábamos acomodando ahí todo. Y era como una conversación, si quieren, pedagógica en relación a, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los espacios para introspección? ¿Cuáles son los espacios para conversar? ¿Cuáles son? No, estamos como haciendo el diseño, si quieren, del taller. Años hace que trabajamos con VIR, ¿no? En el mundo de la docencia, de la PNL, de dar talleres y de todo esto, y se nos hizo evidente que no estábamos hablando de pedagogía, sino que estábamos hablando de cómo cambian las personas, ¿no? Porque teníamos como una mirada complementaria en relación a que yo le decía, mira, hacemos experiencia y damos un tiempo, registro, mundo interno, que anoten. Y mi colega aquí presente traía esto pero no conversamos, no traemos, no rescatamos, el rescate de la dinámica, el rescate lo hacen cada uno en su hojita, nosotros acompañamos verbalmente en ese debate. Y en realidad lo que estaba bueno en relación a esa conversación, después de tantos años en transparencia, es que estábamos hablando de cómo cambian las personas, ¿no? Y creo que nos comprendimos mutuamente de por qué a uno le gustaba más el eje conversacional y el rescate y la co-construcción de la experiencia, y a mí más kinestésico y más que mis mayores procesos transformacionales lo he hecho solito, entonces miraba más ese otro aspecto de posible transformación humana. Entonces, más allá del tiempo que hace que estamos en esto, cada uno de nosotros, que facilitamos talleres, que damos clases, creo que nunca termina de ser una respuesta cerrada a la idea de cómo se da la transformación humana. Y es un poco de eso, de lo que quiero conversar, sobre todo en relación a un modelito en particular. Hay muchos modelos que dan cuenta de cómo se da la transformación humana. Hay un modelito que se llama modelo de cambio, ¿sí? De Prochaska y Di Clemente, que es un modelo que yo estudié en psicoterapia focalizada, más que en postracionalista, ¿no? Un modelo psicoterapéutico donde se va bien al foco del tema, y sobre todo en particular estaba pensado inicialmente para el tema de adicciones. No quisiera hacer un desarrollo teórico del modelo, ni mucho menos, sino ir conversando algunas de las cosas que aparecen ahí. ¿Sí? Tiene como 6 etapas. Más allá de cada una de las etapas, yo identifico claramente en ese modelito que pueden buscar tranquilamente, está por todos lados en internet, modelo, la rueda del cambio se llama. Eh, yo distingo, no está planteado así en el libro, pero yo distingo 3 fases, para no hablar de las 6 etapas, que sería como demasiado técnico, pero estoy seguro que en el tema de pensarlo en función de fases me pueden acompañar. Hay una primera fase que se dirime entre si la persona que llega a la consulta tiene conciencia de
que está teniendo un problema o un área de mejora, no necesariamente tiene un problema, salgamos de lo psicopatológico, cosa que a veces es complejo en psicoterapia. Entonces, la primera fase tiene que ver la persona, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia de qué es lo que quiere cambiar y hacia dónde quiere ir? ¿No? Esto que en el modelo de cambio se llama precontemplación y contemplación, las dos primeras etapas. En aquel entonces, cuando yo trabajaba en adicciones, cuando el paciente llegaba en un estadio de precontemplación, que es sin conciencia de dónde está parado, uno tenía como que hacer la plancha o ir generando aumentos de conciencia en relación a que sí tenía un problema para que luego en la etapa sí contemplativa ponerme a trabajar en eso, ¿no? Y bueno, si todavía no sabe que tiene un problema, tenés que ver cómo hacer para que se dé cuenta de que hay algo que podría estar siendo mejorado. Y estaba muy bien, hice muchos años psicoterapia desde ese modelo, y creo que lo que viene a aportar la programación neurolingüística en cuanto a mi clínica tiene que ver con que hay muchos modelos de transformación que no necesitan del aumento de conciencia, del darme cuenta qué es lo que quiero trabajar, ¿no? Entonces eso fue como un primer upgrade que yo hice en el modelo de Prochaska y todo lo que conocemos desde la PNL como modelos somáticos, modelos metafóricos, desde lo somático, desde lo lingüístico, desde lo proyectivo, bueno, como sea que cada uno trabaje lo metafórico, para nosotros tenemos claro estos tres dominios, lo lingüístico, lo somático y lo proyectivo como posibilidades de metáfora. Es toda una manera de trabajar sin que la persona tenga absolutamente ninguna conciencia de qué es lo que está trabajando, ¿no? Porque aparece ahí el representante metafórico sobre un tema que no necesito nombrar conscientemente. Entonces, la famosa digresión entre transformación personal por aumento de conciencia, que es a lo que nos acostumbraron en psicoterapia, creo que es muy bien complementada desde todos estos otros modelos transformacionales que tienen que ver con lo metafórico, ¿no? Con toda esta vía que la PNL ha explorado también. Así que ahí, en esa primera fase del modelo, me parece que hay algo súper rico que la PNL puede aportar. Eh, para los que no conocen, esos cambios de esos procesos transformacionales con conciencia se llaman cartesianos y los sin conciencia los llamamos pascalianos, ¿sí? Porque tienen que ver más con el cambio a partir de la química corporal, como le gusta decir a Dani, por lo menos a quien más se lo he escuchado decir. La fase del medio, el círculo de la rueda de cambio de Prochaska, tiene que ver con la preparación y la acción. Ahí la programación neurolingüística también ha aportado muchas herramientas, ¿no? Que tienen que ver con toda la parte más de diseño, la parte más de los modelos esenciales que conocemos, como puede ser tiempo, lugar, gente y modo, el modelo Disney, todo lo que tenga que ver, ¿no? Esto que siempre trae Fer, que después lo vamos a estar escuchando también, de que una doble descripción del mundo siempre me es favorable para hacer el diseño de acciones desde adentro, desde afuera. Creo que ahí hemos explorado en la PNL más clásica sobrados modelos que pueden apuntalar la rueda de cambio de Prochaska en relación al pasar a la acción. Así que voy a ir más liviano y quisiera aprovechar el ratito que me queda para hablar más de la tercera etapa, que es creo donde también la PNL, así como hizo un gran cambio en la primera fase, que son las dos primeras etapas, hay un cambio para mí muy importante. El modelo clásico de Prochaska en la última fase, que es como el mantenimiento, si quieren, de esto que estoy empezando a manifestar en la vida y la recaída, ¿no? Porque estaba inicialmente pensado para adicciones, esas son como las dos últimas etapas, ¿no? Me quedó resonando mucho la idea en la formación de coaching generativo con la que cerró Robert Dilts, que decía, hacia el final de la entrevista nada ha empezado a cambiar aún, ¿sí? Y la verdad que me hizo mucho sentido que todo lo que habíamos estado viendo en relación al coaching generativo era era sumamente nutritivo para esto de la etapa del mantenimiento. Ok, una vez que atravesé la precontemplación y la contemplación, ¿no? Esta fase inicial, una vez que diseñé, que manifesté en el mundo, recién está empezando a darse la transformación humana, ¿sí? Incluso que se haya hecho con o sin conciencia ese proceso de transformación. No importa si lo hice más ligado a algo metafórico, lo fui haciendo por aumento gradual de conciencia,
cuando yo tengo una dirección en la cual me estoy queriendo desplazar y esto se empieza a manifestar en el mundo, necesito el mantenimiento. Me gusta esa idea, me gusta de que la inspiración tiene que encontrarnos trabajando en eso, ¿no? Entonces, en ese momento, que fue a finales del año pasado, como que resignifiqué mucho del coaching generativo para apuntalar, ¿no?, la etapa de Prochaska del mantenimiento. Y después con lo que nunca tuvimos muchas herramientas en aquel entonces, cuando trabajaba en psicoterapia de adicciones, era con el tema de la recaída. Era como que todo lo que teníamos para hacer ahí cuando sí aparecía la recaída, que probablemente en todo movimiento espiralado de transformación personal aparece, ¿sí?, con mayor o con menor grado, había algo que se nombraba muy técnicamente que se llama la transgresión de la abstinencia o la violación de la abstinencia, que es lo que se entiende como recaída. Y, y lo interesante de eso es el efecto devastador que tiene si yo no logro significar rápidamente eso, ¿sí? La última etapa de Prochaska tiene que ver con que si yo no logro darle sentido rápidamente a la recaída e integrarla como parte del proceso, es mucho peor el efecto de la transgresión de la abstinencia, ¿sí?, que la transgresión en sí, ¿ok? Es mucho peor el diálogo interno y todo lo que va a aparecer ahí por efecto de haber salido de la dirección que quiero manifestar en mi vida. Y ahí creo que viene toda otra parte que la programación neurolingüística de cuarta generación tiene para aportar muy, no sé si, o sea, hoy se entiende como de cuarta, pero ya aparecía, si quieren, en Milton Erickson también, que tiene que ver, en Erickson aparecía como un principio muy claro en relación a esto, que para él la curación se da en la reasociación de la persona a sus partes internas sanas, saludables, ¿no? Ese principio ericksoniano que creo que está sumamente presente en los modelos de Gilligan, ¿no? Los modelos de Gilligan, esto que, ¿sí?, siempre trabajamos de abrir el centro para que el río de la vida siga fluyendo a través de él y darle la bienvenida a lo que sea que se nos presente. Creo que es toda una forma de acompañar las entrevistas de desarrollo personal y las entrevistas de acompañamiento más terapéuticamente, que en aquel momento tampoco yo tenía en mi modelo del mundo, ¿no? O sea, ok, ¿y qué sí hago cuando aparece la recaída? ¿Qué sí hago cuando me desvié del cono que la dirección de vida traza para mí, ¿no? Cuando salgo por lo que sea que me pase, en aquel momento era una recaída. Eh, Creo que todo lo que he aprendido en trance generativo, en esto de dar la bienvenida, de trabajar con los obstáculos, ¿sí?, de la forma en que se custodia cuidadosamente los estados del cliente, del coachee, llámenlo como quieran, ¿sí?, en cuanto a no dejar que el estado crash, como se habló en corporalidad, aparezca. Toda esa tecnología me parece que viene a apuntalar de una manera muy, pero muy rica. Toda esa tecnología, me refiero a la del trance generativo, viene a apuntalar de una manera muy rica a qué hacer en esta última etapa del modelo de Prochaska. Así que compartirles cómo estoy pensando un poco hoy el cambio en relación a esta rueda que estudié hace como 20 años atrás, pero cómo la programación neurolingüística a lo largo de estos años ha ido, si quieren, haciendo cimiento en cada una de estas etapas, en cada una de estas fases, con diferentes cosas. Y la fase 1 y la 3 para mí, en mi clínica personal, son completamente otras a partir de la incorporación de la PNL, del trance, del coaching generativo y otras cosas que hago también. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y hay mucha información en las redes de esto, pueden buscar. Gracias. Buenísimo, la verdad, súper interesante. Creo que todos íbamos así como pensando y Mm. conectando con nuestras propias prácticas y de cómo fuimos cambiando también nuestra manera de trabajar a partir de lo que fuimos aprendiendo de la PNL y de esto que tiene la PNL también, que me parece súper interesante y súper nutritivo, que es que siempre está, a ver, por definición, enriqueciéndose a sí misma y por lo tanto enriqueciendo nuestra tarea, y enriqueciéndonos a nosotros como terapeutas también. Así que yo creo que también es apuntar ahí, ¿no? De cómo cuando nosotros también ampliamos nuestros mapas, eso redunda en una, a ver, como mejor, voy a poner entre comillas, manera de trabajar con nuestros pacientes. Así que bueno, buenísimo, Germán, muchas gracias.
Gracias a ti y a todos. Bárbaro. Bueno, vamos entonces ahora a darle la palabra a nuestro segundo invitado, que supongo que ahí muchos lo conocen, que es Fernando, Fernando Cooperman. Voy a poner así su mini bio, no hace falta tampoco, pero Fernando también es licenciado en psicología, es master trainer en PNL, formador en hipnosis ericksoniana. Bueno, dicta junto a su hermano Daniel y junto a Daniel Oil en entrenamiento Tiempo de Magos, que muchos habrán hecho, yo me incluyo también, donde trabaja temas sobre justamente hipnosis y el modelado de Milton Erickson, y también junto a Daniel Cooperman desarrollaron el diseño de mente holográfica, que también creo que es súper, súper interesante. Es miembro de la Asociación de PNL y pertenece al nodo fundador de la red latinoamericana de PNL. Y bueno, dicho esto, creo que estamos todos ahí ansiosos a ver qué es lo que nos vas a traer hoy, de qué nos vas a estar hablando. Tienes la palabra, Fer. Muchas gracias, muchas gracias. PNL y psicología. Cuando dijeron el título, yo pensé en los últimos 40 años de mi vida. Todo empezó con un conflicto teórico entre las estructuras y los sistemas, sobre todo por una cualidad que tienen, que es que las estructuras nunca cambian y los sistemas nunca dejan de cambiar. Y mi formación universitaria, estaba en una universidad con cierta predilección por el psicoanálisis lacaniano, era exactamente estructuralista. Cuando hacia quinto año me voy enterando lo que se puede hacer con eso y podías entender que te pasaba eso, si lo llevabas un poco mejor lo podías aceptar y si lo hacías un poco mejor hasta te podías seguir queriendo. Pero cambiar no iba a cambiar porque esa era tu estructura. De hecho, cambiarlo tenías una amenaza cruel de que se te iba a desplazar a algo peor. Así que ni cambiarlo, ni pensar en cambiarlo. Al mismo tiempo, yo estaba fascinado por la Gestalt, la bioenergética, por Wilhelm Reich, y me encontré con Waslawicz y la sistémica. Y esto de que los sistemas nunca dejan de cambiar. Y que hasta la frase es que el cambio se basa en la permanencia y la permanencia en el cambio. Que si algo nos da la impresión de que permanece, tiene un montón de cambios menores, de subsistemas o nivel 1 que mantienen la apariencia de eso, incluso de un síntoma o algo así. En este modo de pensarlo, la nosografía, y la verdad es que cuanto más bizarro el síntoma, más interesante me parecía cuando estudiaba psicopatología, era fundamental para ponerse de acuerdo y demás. Después se siguió patologizando todo lo demás, yo creo que por un tema comercial de las medicaciones. Y en cambio, en los sistemas estaba esto que podías cambiar. A Erickson, Fritz Perls y Virginia Satir los eligieron porque eran los que tenían más cambio de pacientes. Los pacientes generaban más cambios. Debo reconocer que en un principio la vista de estos dos modelos que tenía era muy adrenalínica. Y esto hace que se veían contrarios, yo los veía contrarios. Una cosa son las estructuras, otras son los sistemas, compuestas por elementos, compuestas por pautas, transcurren el tiempo, en el espacio, todo. Una cosa es una cosa y otra otra. Cuando empecé a trabajar en clínica, supervisaba con una persona que tenía un modelo más estructuralista y con otro que tenía un modelo más sistémico. Y si bien apuntaban a cosas diferentes, claramente era para cambiar eso.
Y claramente era para aceptar eso, o entenderlo. Ahora, hubo un momento donde esto tenía una cosa que me gustaba también, la PNL, que no solo eran sistemas, sino que eran los sistemas de lo que funcionaba bien. Yo me había formado como experto en cualquier cosa que disfuncionara. Y soy buenísimo diagnosticando esas cosas, me saqué 10 en psicopatología, pero acá miraban otro lado de la persona, otras posibilidades, no tenías necesidad de estar mal para poder estar mejor. Me abrió toda una dimensión del ser humano para poder hacer un modelo de esa persona y no de esa patología como figura de esa persona, sino que empezó a ser esa persona que justamente le pasaba eso. Si bien es verdad que la PNL fue desarrollada para modelar la excelencia y lo que está bien, yo no pude evitar la tentación de modelar cualquier síntoma que trajera cualquier paciente. Me interesaba saber cómo podía hacer esa persona para sostener eso. Qué estado usaba, qué submodalidades usaba, qué estrategias mentales usaba, cómo se refería eso en el lenguaje, qué metáforas tenía, cómo se relacionaba con la idea de sí mismo en su ser, cómo respondía a los valores, qué hacía. Es muy difícil repetir el mismo, mantenerlo en el tiempo, no es tan fácil la permanencia. Así que hice muchos modelos y enfocados desde el sistema, cambiar cualquiera de las pautas, cambiaba todo. Así que me empezó a pasar que esto era cierto y la gente mejoraba fantásticamente, pero había un momento donde también me parecía que estos tenían razón, que había ahí una trampa narcisista de tener que estar mejorando todo el tiempo y ganando más plata y siendo más sano y aprendiendo más y qué sé yo, porque si no lo hago no me puedo querer. Me refiero a mi ser como alguna cosa que no me guste. Entonces, me parecía también que la PNL como herramienta narcisista podía ser temible. Y en un momento, ya en la década del 90, de pronto me sentí bien con los dos modelos y me fue muy fácil notar la organización. La organización es la suma de las estructuras y los sistemas. Y cuando los podemos percibir juntos, la estructura de esa persona, la estructura lingüística y su modo funcional de representársela. La estructura de representaciones y las diferentes estrategias sistémicas que puede utilizar. La estructura de sus estados y las diferentes formas en que puede cambiar eso a favor según la situación o que quiera cambiar la percepción. Es decir, que el pensar las dos cosas y ver la organización hizo que la estructura me diera más pautas de movilidad y cambio que si solo lo pensaba en sistemas. Y que está muy bueno pensar en sistemas y que seguirán cambiando y que es muy bueno mejorar y que también está bueno aceptarse y querernos así como somos. Así que mi síntesis de estos 40 años es que está buenísimo estar en el eje, estar logrando y estar disfrutando de la vida y de todo lo bueno, y también está bueno seguirse queriendo cuando no. Y bueno, esta era mi explicación sobre la psicología y la PNL. Clarísima, clarísima. Creo que por lo menos la mayoría de los que hemos
hemos transitado un camino más o menos parecido, con todas esas discusiones internas o diálogos internos, mejor dicho, decir, bueno, a ver, ¿dónde está la cuestión? Pasar de un modelo a lo mejor de esto, como vos decías, ¿no? De la estructura, de que las cosas no cambian y de interpretar a lo mejor algo que no cuadra con eso que uno espera que aparezca, como que era una resistencia, y tratar de que el paciente calce en lo que uno tenía en la cabeza, a entender esto de, bueno, de que hay un mapa ahí que está buenísimo conocer, y que lo que hacemos nosotros es incorporar herramientas que nos permitan tener una mejor conexión con ese mapa, con ese modelo de mundo del otro, y de entender que a veces hay cosas que pueden estar funcionando, otras que no, y que bueno, no existe el fracaso, sino que es un resultado. A lo mejor no es un resultado que nos gusta, pero bueno, por lo menos nos da información para ver qué pasa, ¿no? Para seguir explorando. Así que, bueno, súper, súper interesante. Muchas gracias, Fer. A vos, gracias. Bárbaro. Bueno, vamos a continuar entonces, y ahora le voy a dar ahí el pase a Noelia Davicino. Ella es licenciada en psicopedagogía, es acompañante terapéutico, máster en programación neurolingüística, diplomada en liderazgo y facilitación ontológica, y forma parte del equipo de facilitadores en PNL Río Cuarto, en Córdoba, ahí de Rosaura, Rosaura Mahler. Y bueno, es muy interesante todo el trabajo que ella hace. Trabaja en consultorio psicopedagógico, acompaña a jóvenes y adultos con técnicas de estudio, orientación vocacional, ocupacional, procesos de acompañamiento terapéutico. Así que bueno, por lo menos yo estoy como súper ansiosa de escuchar, a ver cómo es toda esa experiencia, y de qué manera estos recursos de la PNL los fuiste aplicando a este campo, que a veces es bastante desafiante, ¿no? Así que bueno, somos todo oídos. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi presentación viene un poquito en línea con esto que venimos hablando de las conversaciones internas que nos van surgiendo cuando nos formamos en este campo de lo psico. Yo inicié mi formación universitaria desde la psicopedagogía, y bueno, hubo algo que además de generarme conversaciones y diálogos internos, también me generó unas cuantas crisis vocacionales, que era esto de este modelo absolutamente centrado en lo patológico, en la enfermedad, en el trastorno, en el déficit, en la dificultad, y a partir de todas estas palabras limitantes, cómo venían atrás baterías de test y pruebas para cuantificar eso, y después otra serie de técnicas para tratar de rehabilitar o de reeducar o de acercar a la persona a una supuesta normalidad. Y bueno, todo eso siempre me generaba como mucha contradicción, y había algo como, creo que desde lo intuitivo, que me estaba marcando que mi camino no era por ahí, o como que no estaba totalmente cómoda con ese modo, con ese mapa. Y fue, bueno, en esa búsqueda de nuevas alternativas u otras miradas acerca de la persona que aprende, que es el principal objeto de estudio de la psicopedagogía, llegué a este rol del acompañamiento terapéutico. Y realmente el acompañamiento en ese momento me ofreció un modelo absolutamente diferente, un modelo ecológico que consideraba a la persona desde su potencialidad, ¿no? Y donde un diagnóstico nos permitía, sí, delimitar objetivos terapéuticos, estrategias de intervención, trabajar en equipo, pero siempre partiendo de lo que esta persona podía. Y algo que a mí me resultaba como muy interesante en esos comienzos, yo fui como desplegando esta tarea de acompañamiento terapéutico en paralelo a la tarea en consultorio,
y era que el acompañamiento me daba la posibilidad de entrar a la vida cotidiana de la persona, es decir, salir de los muros del consultorio o de la práctica clínica y adentrarme en la vida y en el lugar ahí donde la persona estaba necesitando de este acompañamiento. Y en esto de ir encontrando como, bueno, dónde podía como desplegar todo ese conocimiento que traía, fue apareciendo también la PNL. Y una de las inquietudes que me encontraba como muy a menudo en la tarea como acompañante, era esto de, sabía la importancia, ¿no?, de que tenía el vínculo con el paciente, con el entorno, el valor de generar rapport, porque si no, estas intervenciones en lo cotidiano se volvían hasta invasivas, ¿no? Porque uno estaba en la casa, en la escuela, o haciendo actividades de la vida diaria con la persona y no podíamos adentrarnos a eso sin una conexión. Aún así es como que me encontraba muchas veces con, no sé si con dificultades, pero con estas preguntas de, bien, me enseñaron a hacer rapport en el ámbito de un consultorio, pero ¿cómo hago rapport en medio de la casa del paciente con todo lo que implica, ¿no?, lo cotidiano, en medio de la calle haciendo un trámite o ayudando en lo que es la orientación y la movilidad en la ciudad, o hasta entre las góndolas del supermercado, mientras acompañaba a un paciente en situación de compra? Entonces, bueno, ahí es como que en esta búsqueda, ¿no?, entre la psicopedagogía, que me daba toda una serie de materiales, elementos, baterías y procedimientos sumamente complejos, fui llegando a la PNL, que me aportó todo lo contrario, o sea, me aportó como herramientas que desde la simplicidad, la economía, como dice Rosaura, que anda por ahí en alguno de los cuadritos, recursos como muy simples, pero que no por su simpleza no tenían efectividad o no tenían un alcance. Y que hasta incluso fueron como en esto del trabajo en lo cotidiano, fueron como de alguna manera integrándose con eso. Y lo más interesante es que muchos de estos recursos, sin habérmelo propuesto, se fueron replicando en el contexto. Y traigo como 2 o 3 cositas así como muy, muy breves, porque bueno, no me va a dar el tiempo para contar todo cómo lo fui utilizando, pero simplemente esto de determinar, ¿no?, poder registrar que hay un lado que es más óptimo para la comunicación, o que la persona de ese lado está más cómodo, más predispuesto, más abierto, más receptivo, y tener en cuenta eso al momento de acompañar en una actividad, de acompañar dentro del aula en una escuela, o de acompañar en una situación cotidiana cual sea, marcaba escenarios absolutamente diferentes. Y recuerdo que cuando empezábamos, bueno, la formación, que bueno, me encontré con esta herramienta, empecé como, bueno, a observar cómo resultaba en el contexto, y hubo un caso puntual que fue como muy llamativo, porque no solamente veía qué es lo que generaba en el paciente, que en este caso era un niño, que habilitaba, bueno, a la interacción, al contacto, al juego, a la palabra, sino que también esto se fue extendiendo a los otros profesionales que lo incorporaron dentro de sus estrategias de intervención, porque había momentos en que no lograban conectar, no lograban llegar como a este niño, entonces lo comenzaron a implementar. Después se replicó en la familia y fueron tomando como esto en situaciones cotidianas, como por ejemplo el momento del almuerzo. Era un momento en que este niño parecía como no formar parte de esa escena, ¿no?, de no poder integrarse. Entonces, de saber, bueno, desde reubicarse en la mesa, de qué lado de este niño
ubicarse o qué cuestiones tener en cuenta con respecto a la distancia, también a esta familia le posibilitó, bueno, toda una situación mucho más posibilitante. Y recuerdo que con este mismo caso fue algo así como muy llamativo, de que después de mucho tiempo de que ya venían como utilizando y que ya este recurso se había integrado, un día al llegar al encuentro a la casa habían venido, bueno, abuelos y un montón de familiares que vivían en otra provincia y que los abuelos estaban como, bueno, fascinados con este descubrimiento porque en 6 años había sido como la primera vez que habían podido generar una situación lúdica, una situación de juego con este niño, simplemente pudiendo registrar, bueno, cuál era el lado, ¿no? Entonces, bueno, era como muy significativo poder ver a estos abuelos, bueno, interactuando y cómo ellos mismos iban como, bueno, replicando este recurso. Y bueno, después también obviamente hay muchísimas cuestiones de la PNL que se van incorporando, ¿no? Desde esto del rapport, de la distancia óptima, de, bueno, metamodelo. Ayer también en la mesa de inclusión se hablaba, ¿no?, de cómo se utilizaban los operadores modales en una instancia de caminata con un paciente. Bueno, hay como que, no sé si hubo alguna estrategia o alguna herramienta que no utilicé durante estos años de acompañamiento, pero lo que quería como destacar para esta presentación era un poquito esto, ¿no? Cómo la PNL también contribuyó a, no solo a poder generar recursos y estrategias simples, sutiles, que se integran como muy fácilmente al trabajo en lo cotidiano, sino también cómo de alguna manera a mí como profesional de la salud me posibilitó devolverle la humanidad a la práctica terapéutica, ¿no? Esto que en un principio me resonaba como tan limitado a lo patológico y cómo ese diagnóstico se parecía convertirse en la razón de ser de la persona, como acá fui encontrando, bueno, una mirada mucho más amable, respetuosa de la ecología de la persona, y bueno, altamente humanizante. Así que bueno, esos es como mi registro bueno, de la trayectoria de estos años y de lo más significativo que me aportó la programación neurolingüística. Gracias, Noelia, gracias. La verdad que, bueno, ahí nos están diciendo que qué importante el rol del acompañante terapéutico, porque realmente a veces son situaciones, como decía antes, como muy desafiantes, que implican poner mucho el cuerpo, y la verdad que es complejo, y qué importante es tener estas herramientas, ¿no? Yo cuando vos hablabas y mencionabas el tema de que te habían explicado cómo hacer rapport, yo recuerdo que cuando salí de la facultad no tenía ni idea cómo hacer rapport, o sea, todo el mundo decía, todos los profesores decían, bueno, vamos, hay que hacer rapport, y yo estaba esperando que me dijeran cómo, y para mí fue toda una revelación, ese paso a paso, ¿no? Decir, bueno, podés espejar esto, podés acompasar acá la postura, y qué era lo que tenía que ver y todo, así que sí, ahí dicen que el paciente era el que tenía que hacer rapport con el terapeuta, encima que estaba ahí para que nos acompañáramos con algo, para colmo tenía que hacer el esfuerzo de hacer rapport. No, en todas las universidades, no solo en Paraguay, Laura. Así que la verdad que, y poder utilizar estas herramientas, y un poco también como vos decías, que no hace falta hacer como, bueno, cosas como muy enormes, ¿no? Y son cosas que de una u otra forma todos podemos hacer. Que eso también es como la gran enseñanza, entre comillas, de la PNL,
es que todos tenemos eso, solamente que a veces no sabemos, nos olvidamos que lo teníamos, pero todos lo hacemos naturalmente a veces cuando somos chiquititos. Entonces, la verdad que bueno, muy interesante todo lo que nos traes, Noé. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces, y vamos a ahí nuestra última invitada de hoy a esta mesa, que también viene de Rosario, es Virginia Rosenbaum. A ver, ¿estás por ahí, Virginia? Ella también es licenciada en psicología, con posgrados en terapia cognitiva posracionalista, hace psicoterapia con niños y adolescentes, es docente de Practitioner Master ahí en Dasein, Instituto de Rosario. Es docente en la Diplomatura de Innovación Digital en la UCA, en Rosario, así que eso ahí se me prendió la cosita del bichito de la curiosidad, ya después nos contarás un poco de eso. Diseñadora de talleres de desarrollo personal en ámbitos como el emprendedurismo, liderazgo en la crianza, deporte y supervisora de casos clínicos. Así que bueno, Virginia, a ver, estamos escuchando, Amplia. a ver... Ella era amplia. Tenía como un Está bien, espectro amplio. perfecto, somos eso y Ponele. mucho más. Y mucho más. Creo la PNL tuvo mucho que ver con eso. Yo nada, me quedé pensando en esto de lo que le venía escuchando a Ger, a Fer y a Noelia y a vos, ¿no? Cómo la patología y la salud funcionan como atractores para todos los que estamos de alguna manera metidos en esto. Y me parece que en ciertos momentos de la vida vamos más para un lado, en intereses, lecturas, el tipo de pacientes que tomo y que me llegan y que tomo, ¿no? Y luego de repente ahí me pega como una cosa de autoayuda y potencialidad y empoderamiento y te varío el asunto y es como que me fuera para otro lado. Y sí, mi vida supongo que académica y personal ha sido así, ¿no? Entre estas oleadas de salud, por algo nos dedicaremos a esto, entre la salud y la patología hay algo que no sé. Sí, me parece que sí. Pensé que era yo sola, pero bueno, los escucho y me parece que entre lo epistemológico y lo personal hay como una coherencia. Yo siempre, el viernes me definía como apasionada de 2, 3, 4, 5 cosas, pero por un lado está la teoría del apego, attachment es la palabra precisa en inglés, la teoría del vínculo afectivo, vieron que esto de apego es como un poco más leído hoy en día, y por otro lado de la programación neurolingüística. Primero llega la teoría del apego a mi vida y me mató esta idea, me conmovió personalmente esto de que nuestra identidad es primordialmente afectiva, y con esto quiero decir que nuestra construcción de nosotros mismos se conforma en los primeros años, un poco trayendo lo que decía Fer, ¿no? Que es cambiable o no, que hay patrones tácitos que están allí y que tienen que ver con el mundo significativo y las estrategias que requiero para sobrevivir en ese mundo de otros significativos que requiero para la vida, ¿no? Y cómo mis vínculos, mis estrategias van conformándose en relación a esa percepción de acceso, certidumbre o no en ese acceso que tengo con respecto a mis figuras primarias, ¿no? En este caso, la figura del apego habla de esto, la teoría del apego habla de figuras de apego, como una necesidad básica, biológica y preprogramada del ser humano. Divino. Lo intra, ¿no? El sí mismo, me encantaba la identidad, teorías maravillosas, y lo inter, divino, la verdad. Muy linda teoría, pero terminaba en patología, de nuevo, como atractor y poca herramienta. Ok, adhiero, ¿y qué hago? Divino, toda la teoría, les puedo hablar horas sobre la teoría del apego y sobre el posracionalismo, que es la teoría consecutiva de un psiquiatra italiano, Vittorio Guidano, que arma el modelo de sí mismo en relación a los patrones de apego que ya trae a principios del siglo pasado John Bowlby. Es re lindo, la verdad, maravilloso. Y ahí llega la PNL a mi vida, y junto con la PNL, y Germán Balante, mi colega, amigo, y mentor y aliado en una mezcla rara, junto con la PNL llega la maternidad. Y ahí me voló todos los pelos, porque entonces, más allá de alejarme de la patología, yo quería intrínsecamente saber cómo acercar a la salud,
porque ahora ya no se me juzgaban, son los pacientes, los adoro a mis pacientes, ¿no? Pero una cosa es los pacientes y otra cosa cuando está entremezclada mi bienestar, trayendo esto de PNL, pero el bienestar por sobre todo de alguien chiquito que hoy tiene unos cuantos años ya y que en eso se iba un montón. Así que justo hace ya algunos años se configuraron esta entremezcla de la PNL y la maternidad, y desde allí, antes a mí me gusta mucho esta frase que no podemos hacer distinciones de mundos que no habitamos, así que yo hasta ahí, más allá de ser experta en apego, no me había dedicado a la crianza, y ahí me envalentoné y dije, bueno, arrancamos. Para ser coherente, en general no lo hago sola, lo hago con colegas o compañeros, acompañantes, mentores y aliados, así que diseñamos talleres y diseños para la clínica con padres, ¿no? En crianza no estoy hablando de trabajar con los chicos, sino de los padres, y surgió esta idea de los padres como líderes, con la flexibilidad que requiere el liderazgo y con las habilidades que requiere un liderazgo en esto de ocuparnos de lo intra y de lo inter para generar, facilitar y ayudar, acompañar esa co-construcción de esa identidad que por la teoría del apego yo creía que estaba generando, pero ahora era con el mío. Un horror, o sea, se jugaban como otro montón de cosas más allá de la teoría, un horror o lo más maravilloso que te puede pasar. Bueno, digo que lo personal no está extrincado, está entremezclado en esto de lo teórico. Así que diseñamos un taller, fue lindo, se llama de la crianza al liderazgo, y luego promover eso desde la clínica, trabajar con padres desde 4 habilidades básicas, y la verdad que sin la PNL eso no hubiera ocurrido, más allá de toda la teoría del apego que puedo tener encima en mis años. Y me hizo mucho sentido esto que traía Daniel Kuperman el viernes de las deudas de la PNL, ¿no? Y él traía la parte de lo espiritual, y yo compartía esto de lo afectivo, lo vincular. Cuando me formé, para mí la mente estaba aquí, era esto, te debo la espiritualidad, te debo la corporalidad, te debía un montón de cosas que luego se empezaron a jugar, y la PNL tuvo un rol importantísimo. Así que en esto de los líderes, los padres como líderes, distinguimos, podrían ser otras 4 habilidades básicas: la conexión empática, la comunicación eficaz, la gestión emocional y la flexibilidad, y desde la programación neurolingüística diseñamos estrategias en cómo promover cada una, así que el uso de metáforas, no sé, por ejemplo, trabajamos con los padres con metáforas de los estilos de parentalidad, ¿no? Entonces, con metáforas animales, es un modelo que trae una psiquiatra norteamericana. Entonces, identificarnos con si somos más rinocerontes, más avestruces, o más perros San Bernardo, vieron los grandotes, los de Bariloche, o los delfines, ¿no? Y si se escuchan y se perciben ustedes, hay emocionalidades distintas, hay diálogos internos distintos, y hay acciones concretas distintas. El rinoceronte y su lucha, ¿no? Su fuerza, a veces ligada a la ira o al abatimiento, el avestruz, más ligada al miedo o a la ansiedad corporalizada, y luego modelos que tenían que ver más con un apego seguro para la crianza. Entonces entrar a los padres desde metáforas, que me parece pertinente, más desde la PNL, facilitaba la poca resistencia, ¿no? Y el abrirse a indagar sus propias versiones como cuidadores. Entonces esto de que lo intra que soy yo hoy y que bajo en mi tipo de relación de crianza, está ligado seguramente con mis propias escenas en mi propia infancia. Así que desde allí posiciones perceptuales, primero para ponernos en el lugar de los chicos, seguramente influido también por la psicología evolutiva, en donde yo puedo leer en qué momento vital está el niño en términos del pensamiento concreto, abstracto y el tipo de necesidades que tiene. Pero el ponerme en ese lugar para la conexión empática inevitablemente llevaba a los padres y me llevó a mí misma a mi propia infancia. Así que allí otras estrategias de la PNL, como cambio de historia personal, jugando en línea de tiempo, reimpronta, valores, creencias, nos traían un montón de información para trabajar hoy en el aquí y ahora como el líder que estoy pretendiendo ser. Siempre jugando con un patrón tácito, que como dice Fer, quizá hay cosas que no se cambian, ¿no? Que se aceptan, pero que se pueden flexibilizar. Bueno, ni les cuento con comunicación eficaz todo lo que pudo aportar la PNL en términos del diálogo interno, el diálogo externo, las frases típicas que le digo a los chicos que no sé qué carancho quieren decir, y esto de que
qué representaciones estoy poniendo allí, ¿no? Desde dónde quiero liderar, cómo tener cuidado desde eso y desde lo que me está pasando, con gestión emocional, bueno, todo el trabajo con sintaxis somática, asociado, disociado. Hay juegos muy sencillos como lo del semáforo, ¿no? Nunca accionar en rojo, cómo integro el amarillo como medio para gestionar el verde, que es el que me permite comunicar, estar allí en presencia y en comunicación y en conexión con el otro, con los chicos en este caso, ¿no? Los chicos o las chicas. Y la última habilidad era la flexibilidad, es la flexibilidad, que de nuevo un concepto teórico riquísimo, interesantísimo, pero te la debo, ¿cómo entrenas la flexibilidad? Muy linda teoría, ¿no? Así que el uso de metáforas nos pareció re interesante para trabajar en esto con los padres, entonces conjugamos la metáfora primordial de los animales básicos que representaban los estilos de apego que ponemos afuera, cómo convertirlos en metáforas más creativas, Disney mediante, Disney urbano le llamamos, ¿no? Un pequeño Disney que me ayude a diseñar acciones concretas y chiquitas, pero desde un soñador que puede permitirse otras potencialidades, otras habilidades y maneras desde un diferente acá para poder coordinarse distinto. Nos quedó corto, así que diseñamos un juego que le llamábamos dominó vincular, en donde se replicaban diferentes escenas típicas que los padres a veces tenemos con los chicos y que en las que nos vemos representados esas limitaciones o desafíos, y bueno, cómo poder leerlas desde otro tipo de corporalidad, otro tipo de diálogo interno, otro tipo de emociones, ver la misma escena, cómo se viviría desde la sorpresa, desde la amorosidad, desde el miedo, desde la tristeza, ¿no? Bueno, solo como un prisma para amplificar posibilidades, entendiendo que sí, que hay un patrón básico que tiene que ver con mi identidad y que seguramente estoy transmitiendo, y que ese es mi estilo para acompañar a mis hijos o a quien fuera, a mis alumnos, lo pienso, ¿no? A mis colegas, en mis relaciones, pero que bueno, puede ser flexibilizado y amplificado. Y desde allí, hace ya unos años que empezamos con esto, últimamente llegamos a la otra punta, digo yo, ¿no? El denominador común tiene que ver el vínculo y el amor, pero bueno, con Ger, como decía, cuando arrancó, hemos estado últimamente pensando en el duelo, lo contrario, ¿no? Cómo co-construyo la identidad en un niño, y por otro lado, cómo aparecen las desestabilizaciones en la identidad cuando me tocan separaciones o pérdidas importantes, y de nuevo, ¿no? Esto y esto. Así que ese concepto del dejar ir a veces y amplificar estos patrones, estas maneras en la emocionalidad, en el lenguaje, en el dar y en el tomar, para dejar aparecer otras versiones de nosotros más flexibles. Creo que la pauta común, y termino con esto, más allá de la patología y la salud o el bienestar, tiene que ver como con el amor, ¿no? Que fluya de una manera más consistente y coherente, epistemológica, teórica, técnica, pero sobre todo experiencial y personalmente. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Buenísimo. La verdad que es súper interesante, me quedé ahí con un montón de prácticas y de ejercicios y todas estas cosas que trajiste que la verdad me parecieron súper interesantes. Fueron tan obedientes, que yo les dije 10 minutos y 10 minutos así clavados. Así que tenemos un montón de tiempo, si quieren, para repreguntas, para cosas que tengan ganas de comentar. A ver, yo sentía que cuando empezamos, ¿no? Como cuando hacemos un ejercicio de posiciones perceptuales, ¿no? Que vemos las cosas de cierta manera y cuando dimos toda la vuelta, de repente descubrimos cosas nuevas. Por lo menos a mí me pasó así. Me enriquecí con un montón de modelos, porque más allá de que somos personas curiosas, creo que todos, bueno, tenemos filtros y no podemos abarcar todo por más mal que nos pese. Entonces, estos eventos y estas ocasiones, la verdad que nos nutren un montón, porque tomamos cosas que nos pueden generar como curiosidad para seguir investigando. Les voy a pasar aquí una pregunta que apareció ahí en el chat, que pregunta, perdón que me perdí quién pregunta, pero bueno, ¿de dónde viene la
nombrada herida del alma, que dicen son 5. Si tiene sostén desde lo psicológico, dice porque lo ha trabajado en mentorías. Si alguien conoce este modelo y tiene ganas de comentarlo, porque bueno, como decía antes, no todos tenemos información de todo, así que le doy el mic a quien tenga información sobre esto. ¿No? Las Sí. 5 Me heridas que río, nos Germán, te estaba mirando a ver si Dale, arrancabas vos o yo, porque es una yo discusión que hemos pensé que tenido. podía venir, me imaginé que podía venir por ahí, así que te Nada, escuchamos. si se refiere a las 5 heridas que te impiden ser tú mismo o algo así, nada, es un posible mapa para entender de alguna manera alguno de los dolores, pero no tiene ni más ni menos validez que un montón de otras nosografías. No deja de ser una nosografía, puede tener más o menor uso. No está claramente que las otras nosografías que pasaron hoy por aquí, que trajo Fer, que trajo Birston, como extendidas en la psicología y en psicoterapia. Esto es un libro, ¿no? Que alguien escribió con un modelito que sirve para pensar cosas. Y sí, con Vir lo hemos mirado, lo hemos conversado, no lo hemos usado. ¿No, Vir? No sé si quieres ampliar eso. Sí, no, nos parecía una cuestión causal, interesante para rever, pero nunca nos terminó de cerrar, ¿no? Lo hemos querido como incorporar para ver si era pragmático y abrir y simplificar esto de las 5 heridas, que con 5 es redondo, ¿no? Es retentador. A mí me hace como un poco ruido esa cosa causal entre 5 y 5, pero es interesante para pensar. Está bueno. Tal cual, tal cual. Yo, por lo Ferchu, menos bueno, digo una cosilla, ahí te doy después el pase, que me parece que, por lo menos en mi caso particular, que yo arranqué con la PNL ahí, digamos, terminando la carrera, y puedo decir que prácticamente nunca usé lo que estudié en la carrera. Ya arranqué con PNL de entrada. Y para mí fue como, bueno, como súper interesante esta cuestión de que son modelos, que estamos trabajando con modelos, ¿no? De que no nos casamos con nada, y que estamos ahí en función también de facilitar procesos de cambio, dependiendo también un poco como del arquetipo de terapeuta que quieras tomar. Pero bueno, en mi caso tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con entender esto, que son modelos, y que no sé si por ahí a ustedes les pasa cuando han estado dando clase, a lo mejor, o en la formación, de querer como meter palabras o cosas de un modelo, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esto? Pero ¿y cómo se relaciona con el inconsciente freudiano? Y es que es otro inconsciente, es otro modelo, y es tan válido como este. Y lo que me parece es como más interesante también de la PNL es que te permite que todos este background que uno trae coexista, y que forme parte de todo de lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Como que nada se pelea con nada, que está ahí como una valija de recursos para utilizar cuando sea necesario. Sí, Fer. Que Daniel Oil dice siempre en Tiempo de Magos una frase de los Dagara, que es que todos venimos acá con una herida para sanar y un don para regalar. Así que a lo mejor también tenemos 5 dones. Claro. Tal cual. Sí, el aparato psíquico era percepción-memoria, todo hemisferio izquierdo estructura. Y los modelos sistémicos son todos de hemisferio derecho sistemas. Ok. Así es. Bueno, alguien, no sé si hay en la gente que está participando como oyente, tiene alguna otra pregunta. si no hay preguntas, tenemos un hermoso tema también para cerrar. Si no, Ten- tenemos un ratito más, que es tenemos, ¿cuándo PNL, cuándo psicoterapia? ¿No? bueno, armemos Podemos ir otra por mesa. ahí. Da para otra mesa entera, te digo. Sí, bueno,
Yo les propongo, cortamos la grabación, así dejamos PNL y psicoterapia acá, y una segunda grabación en donde ponemos PNL versus terapia. PNL, bueno, Versus a como ver. complemento. Así que corto la grabación ahora, porque me parece